Bueno, entonces, ¿cómo habíamos puesto acá arriba? Habíamos puesto el diodo actúa. Bueno, acá ¿cómo va a actuar el diodo? El diodo actúa. Como un interruptor abierto. Exacto. Muy bien, entonces si es un interruptor abierto, borramos. Y queda así. Si queda de esta manera, el diodo puedo ponerlo de que va a estar en off, abierto. Vamos a ponerle así, que son más cortas las palabras. En off. Diodo en off, abierto. ¿Va a circular corriente? ¿Va a circular corriente por este circuito? No. No va a circular corriente. Por lo tanto, si grafico la corriente acá, en esta zona, diodo en off. Por lo tanto, la corriente, 0. La corriente 0. Yo acá grafiqué corriente en la resistencia, que es lo mismo que graficar en este circuito la corriente por el diodo, porque es la única que está circulando. Bien, ahora, nosotros acá vimos la corriente, ¿no es cierto? Ahora yo quiero saber cómo será, haciendo el mismo análisis, cómo será la tensión en el extremo este, donde está la resistencia de carga, que le voy a poner R sub C. Sabemos que R sub C es la caída de tensión en la resistencia de carga. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer este mismo gráfico, pero con la tensión, Le había dado al de arriba el periodo, yo le había dado 16 cuadritos, los voy a hacer iguales porque después voy a ver si los puedo superponer a los dos diagramas. Este va a ser el diagrama de tensión. Entonces había dicho que el periodo para mí eran 16 cuadritos. Acá entonces tengo pi. Y acá tengo 2pi. Acá termina un periodo. Bueno, y ahora vean acá la altura que le di a la corriente y voy a hacer una altura mayor para la tensión, porque yo acá voy a borrar esto es del gráfico anterior.
voy a ponerle exactamente lo mismo, la tensión en la resistencia de carga. Entonces, ¿yo qué cuenta tengo que hacer para calcular la tensión en la resistencia de carga? Y va a ser la corriente que circula, que es I sub R, y multiplicado por la resistencia de carga. Entonces, evidentemente, la señal seno que voy a dibujar va a tener que ser un poquito de mayor amplitud que la de la corriente, ¿sí? Con un poquito más de amplitud que de la corriente. ¿Sí? Entonces le vamos a dar 2, acá tengo 4, le daré 6, si puedo. Por acá. Bueno, entonces ya estoy listo para ver qué pasa con la tensión en la resistencia de carga. Y la tensión en la resistencia de carga, la forma de la onda va a ser la misma cuando el diodo está en on. Cuando el diodo está en on es un cortocircuito, entonces va a circular esta corriente y el producto, este producto me va a dar un valor de la tensión. Entonces, ¿qué dibujamos acá? ¿Cómo quedaría acá la forma de onda de la tensión? ¿Cómo sería? En el semiciclo positivo circula corriente y en el negativo no. Claro, entonces aquí aparece tensión en la resistencia cuando el diodo está en on. Y no aparece tensión cuando el diodo está en off, que estamos acá, porque repito que la caída de tensión en la resistencia de carga va a ser el producto de la corriente por la resistencia de carga. Si la corriente es cero, como en este caso, lo voy a anotar acá, va a ser 0 amperes, entonces 0, resistencia de carga 0. O sea que es igual. La forma de onda es la misma. Y esta es la tensión. Esto recuerden siempre que es un ángulo. Acá estoy midiendo ángulos. Y acá lo que estaba midiendo era la tensión en la resistencia de carga, que es la misma que la tensión de salida, que generalmente la tensión de salida se les pone en electrónica, se usa mucho, ahí está llamarla como V sub O, que es de salida en inglés, y se le pone V sub O directamente, acá a la tensión de salida. De esta manera. Entonces lo que estoy graficando es la tensión de salida, que es lo mismo que la tensión que hay sobre la resistencia. Si yo superpongo los gráficos, me van a quedar exactamente iguales, pero con distintas amplitudes. Si esto, a ver si yo traslado acá no se colgó esto. Esperen un momento. Voy a tener que... Bueno, y me faltaba anotar a mí aquí que acá tengo
el diodo en off. Bueno, ¿qué analicé acá? Acá analicé la salida. Acá analicé la salida. Esta es corriente que circula. Recuerden que siempre lo que circula es la corriente. Corriente que circula por la resistencia de carga que es, vamos a aclararlo, que es la misma corriente que circula por el diodo. Por el diodo. Una tenemos la corriente. Y acá lo que dibujamos es la tensión, la caída de tensión sobre la resistencia de carga. Que es igual a la tensión de salida. De salida del circuito, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora nosotros analizamos la parte de la carga. Analizamos la parte de la carga. Entonces vamos a anotar acá que lo que hicimos arriba, lo que hicimos arriba fue analizar el circuito en la resistencia de carga. Punto. Ahora vamos a analizar qué ocurre en el diodo vamos a ver qué ocurre en el diodo. Bueno, ¿qué va a pasar en el diodo? Se van a dar los dos estados, ¿no es cierto? Que van a ser off y on. ¿Y la corriente sobre el diodo cómo va a ser? ¿Igual a qué la corriente sobre el diodo? A la corriente pasada por la resistencia. Exacto, es el mismo gráfico. O sea, ya cuando analizamos la resistencia, lo que tenemos que hacer es replicar lo mismo. ¿Mm? Porque es lo mismo. ¿Mm? Y ya lo tenemos hecho, cuando el diodo estaba en on y cuando el diodo estaba en off. Ahora lo que vamos a hacer es ver, esto sería, podemos ponerlo acá, corriente, corriente sobre el diodo, corriente que circula por el diodo.
que será igual, que es igual, ¿sí?, a la corriente en la resistencia de carga. Muy bien. Ahora vamos a ver la tensión que hay sobre el diodo. Acá vimos la tensión que hay sobre la resistencia de carga. Ahora vamos a ver, ahora analizamos la tensión sobre los terminales del diodo. O sea, ánodo y cátodo, ¿no es cierto? Analizamos en los momentos de conducción y no conducción. Bien, vamos a hacer nuestro diagrama de nuevo, porque ahora tenemos que ver qué pasa ahí y cómo son la forma de onda, cómo es. Voy a usar el mismo periodo porque las ondas todas tienen el mismo periodo. Nunca cambió. Entonces, acá tengo el valor de pi, porque había dicho 16 cuadritos. Y ya estoy en condiciones entonces de decir de que la señal seno va a estar acá. Y acá viene qué valor de tensión les voy a colocar. Bueno, también le pongo cualquiera distinto a los anteriores porque va a depender de la tensión que le aplicamos al diodo. Pero vamos a ver qué valor de tensión le ponemos. Por el momento lo voy a poner así. Le voy a dar estos valores. Son 2, 4, 5. Y acá lo mismo, son los valores máximos y mínimos. Bueno, vamos a analizar esta zona que el diodo, esto ya lo puedo marcar, porque en esta zona el diodo va a estar en la zona de conducción en on, y acá el diodo va a estar polarizado en inverso, no va a conducir, o sea, diodo en off. Muy bien. Vamos al primer punto. El primer punto del diodo es este, que está conduciendo. Entonces, si yo supongo en mi diodo de que no tenía resistencia interna porque era ideal, y también supongo que no tenía la tensión umbral, el diodo, como ustedes me dijeron, que se comporta con una llave cerrada, un cortocircuito, la llave cerrada, un cortocircuito. Entonces, en los extremos del diodo, acá,
que es la llave cerrada, ¿cuánto va a valer la tensión si la resistencia es 0? ¿Cuánto va a valer la tensión acá en el extremo del diodo si la resistencia es 0? Y el diodo es una llave cerrada. No va a haber caída de tensión. No va a haber. Entonces, ¿qué valor va a tener? 0. 0 volt. ¿Mm? Entonces ahí va a tener 0 volt. Lo puedo poner acá. ¿Cuánto va a ser? Y va a ser 0 volt esto. No hay caída de tensión. Entonces, acá tengo 0. Acá tengo 0. Ahora, el diodo entra el otro semiciclo. El diodo se polariza en inversa. No circula corriente, no circula corriente por la carga. Y la tensión acá en el diodo, ¿cuánto va a valer ahora? O sea, mejor dicho, ¿qué va a aparecer ahí como tensión del diodo? Vean lo que nosotros analizamos acá arriba. 24 volts. 24 volts. Muy bien. Con la forma de onda, ¿no es cierto? Con la forma de onda, me anticipé a dibujar acá, porque acá va a aparecer la tensión en el diodo de esta manera, los 24 volts en el diodo. Muy bien, muy bien. Y negativos. Y acá arriba serían más 24 volts. O sea, aparecería cuando el diodo no está conduciendo. Habíamos dicho qué pasó con la tensión de entrada, porque no pasa, y este es el diodo en off. Lo que pasa es eso, aparece en los extremos del diodo una tensión que se llama inversa, porque miren, es menos 24 voltios. Entonces podemos decir, cuando el diodo no conduce, vamos a poner diodo en off. Diodo abierto. Soporta, aguanta, soporta en sus terminales de nuevo, ánodo, cátodo, soporta en sus terminales la tensión del semiciclo negativo. Soporta toda la tensión. O sea que el diodo pasa a soportar
toda la tensión. Y este es el proceso que ocurre en el diodo. Entonces, si nosotros teníamos una tensión alterna de entrada, lo que vamos a tener ahora, la tensión alterna de entrada, la vamos a dibujar. Vamos a hacer otro gráfico. Tensión alterna de entrada. Que serían los extremos del transformador, donde estaban los 24 voltios. Vamos a marcar el periodo. Acá tengo pi, como siempre. Son 16 cuadritos que tomé yo de acá. Acá tengo 2pi. O sea que acá tengo este periodo. Entonces ahora, si acá aparecieron los 24 voltios, yo voy a tomar los que puse acá. Son 2, 4, 5 cuadritos. Porque voy a marcar los 24 voltios y a ver qué es lo que queda. Yo tengo 2, 4, 5 por acá. La tensión de entrada, acá le pongo más 24 voltios y acá pongo menos 24 voltios. No se olviden que acá yo lo que tengo es un ángulo, lo puse en 2pi. Después vamos a ver bien que también yo acá puedo graficar tiempos, pero eso no se lo expliqué. Después la próxima clase les explico un poquito. Nosotros vamos a dibujar la tensión de entrada. Recuerden que en pi sobre 2 es el valor máximo. Bien. Bueno, no lo dejo así. Acá tengo en pi sobre 2 el valor máximo. Acá tengo 2/3 de pi, el valor máximo negativo. O sea, esta es la tensión que hay acá en la salida del transformador. En la salida del transformador. Acá tengo 220. Pero yo usé un transformador reductor que me puso la tensión en 24 voltios. Y eso es lo que estoy graficando. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a ver la tensión de salida. La tensión de salida es esto que está acá. Vamos a llevarla acá abajo. Esta es la tensión de salida.
y vamos a llevar la corriente y sub R que es esta, y ahora lo que voy a hacer, voy a superponer los dos gráficos. Voy a superponer los dos gráficos, a ver si lo puedo hacer, y ya tenemos el funcionamiento del diodo. Superponemos los dos gráficos. Bueno, acá están superpuestos los dos gráficos. Voy a borrar acá abajo porque no quedaron bien estas indicaciones. Y ahí tengo el gráfico que me marca las formas de onda de un circuito rectificador media onda. Donde tengo corrientes y tengo tensiones en un mismo gráfico. ¿Se puede hacer esto de superponer los gráficos? Sí, se puede hacer porque vean que tengo un eje que es común, que son los ángulos. Entonces, si comparo con la tensión de entrada, veo que me falta el semiciclo negativo. O sea que el circuito, este circuito que está acá, me rectificó media onda. ¿Y cómo sería la salida del circuito? Del circuito rectificador. Llamado de media onda, resulta tomando varios periodos la salida del circuito rectificador llamado de media onda, tomando varios periodos de tensiones, vamos a ponerlos, de tensiones, ¿cómo quedaría? Quedaría como algo pulsante. Vamos a ver dónde están las tensiones. Las tensiones están acá. Entonces yo lo que tendría es este circuito que está acá, perdón, este diagrama que está acá, que se estaría replicando. Profe, Sí. discúlpame que te corté. Tengo que salir porque tenemos otra clase.